que vamos a comentar. Bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra tercera clase de comunicación gráfica. Hoy día lo primero que vamos a hacer es revisar los trabajos que tenemos en línea, los grupos que han logrado entregar su tarea número 1. En la segunda parte vamos a estar ya introduciéndonos a Photoshop, vamos a abrir ahí el programa y vamos a ver algunas herramientas para ya dejar una segunda tarea con un ejercicio que vamos a hacer. La primera parte, un ejercicio un poquito más largo, que es un retoque básico. Ya hoy día vamos a aprender cómo hacer el retoque básico, vamos a dejar una tarea con unos videos de apoyo para que ustedes puedan realizarla en su casa. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar nuestra plataforma. Tenemos ya algunos trabajos en línea. Creo que no todos tienen su trabajo entregado. Ahí está. Tenemos 4 grupos que lograron entregar su trabajo. Vamos a abrirlos para que los podamos revisar y vamos a ver si está presente alguno de los equipos para poder presentarlo, ¿cierto? Que si nos pueden hablar un poquito de cómo les fue con el trabajo. Vamos a abrir aquí, yo voy a visualizar. Ahí vamos a compartir el trabajo de... Vamos a ver ahí. No sé si este equipo está presente, Vanessa, Mariana. ¿Estarán por ahí, Vanessa? Aquí estamos. Ya, excelente. Cuéntenos un poquito, chiquillas, cómo les fue con su trabajo. Bien, aunque igual nos demoramos buscando cada formato, pero no estuvo tan difícil. Aquí estamos visualizando su trabajo. Vemos que hicieron ahí una diagramación, ¿cierto? Por cada página. Cada página es un formato, ¿cierto? Sí. Y nos pueden comentar ahí un poquito qué encontraron, como en resumen, para no leerlo todo, qué les pareció, qué dato curioso pudieron encontrar. Eh, que igual como en general hay varios formatos que son como parecidos entre sí, pero tienen como ligeras diferencias. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, creo que el SVG, algo así, con el TIFF, SVG. que son como más o menos parecidos, pero nada más que el otro es más liviano. Claro, por ejemplo, aquí tenemos el Es el formato SVG. SVG. Dice que es un formato de imagen. Este específicamente no lo conversamos en clase, por eso es bueno traerlo a colación para que lo conozcamos también. Es un formato de imagen, es un archivo que no es muy pesado y ofrece una gran calidad. Además, se puede utilizar en el mismo navegador, en Chrome, en Safari, en Firefox, y es muy útil para el SEO. ¿Qué significará ISEO? Como para explicar. No sabría decirlo, no lo investigué bien. Ya que Google puede rastrear e indexar las letras de las imágenes. Dice, a ver, un ejemplo. Soy un formato de gráficos vectoriales, bidimensionales, tanto estáticos como animados en formato XML. Permite crear 3 tipos de objetos, vectores, imágenes y texto. Ya, entonces, más o menos podemos identificar ahí que es un formato como para pantalla, ¿cierto? Bastante práctico para los recursos web. Entonces, cuando yo exporto una imagen, a lo mejor me conviene, si mi intención es llevarlo a un sitio web, a lo mejor SVG puede ser un formato ad hoc, ¿cierto? Porque me permite, como dice, trabajar la imagen un poquito más hacia la decodificación que hace Google, por ejemplo, de identificar algunos tipos de archivos, ¿cierto? Que pueden rutarlos en las búsquedas, ¿cierto? Yo he visto formato SVG en internet, no tanto, sí, en general es más JPG o GIF o PNG, pero SVG también lo podemos encontrar en una muy buena calidad y en un muy poco peso. Y aquí lo que hace referencia es utilizar imágenes que se relacionan un poco con el código de programación de los sitios web. Por eso menciona el XML, que es una capacidad como dinámica, de información dinámica, que va cambiando, y quizás por eso viene a comentar aquí un poco que se puede representar como animaciones o efectos
con muy poco peso. A lo mejor algo tiene que ver con los gráficos que cambian, ¿cierto?, de forma dinámica sus valores. Por ahí yo creo que va ese SVG. Bueno, acá tenemos el formato del programa de AI, ¿cierto? Que si ustedes se fijan, también se relaciona a lo mejor aquí como con un GIF, ¿cierto? Pareciera que hay algo de un GIF. No sé si nos pueden comentar, chiquillas, ahí qué encontraron. O sea, yo encontré que era como una extensión del Adobe Illustrator. Sí, bueno, el punto ahí es la extensión de los archivos que se crean en Illustrator. Y los archivos se guardan, el editable, ¿cierto? El archivo que uno es como el original, ese tiene extensión .ai. Pero para salir del programa se puede salir hacia otro formato como JPG o EPS. Como por ejemplo aquí dice, EPS es utilizado también como esa extensión o bien PDF. PDF también tiene la capacidad de guardar el editable, ¿cierto? Lo que uno puede mover, ¿verdad? Ahí. Y también, bueno, acá si ustedes miran, dice el formato ahí, anteriormente se llamaba PGF, pero no tenía ninguna relación con el tipo de archivo gráfico que utiliza la extensión PGF original. Aquí yo lo veo como de esta forma, como aquí pareciera que hay una especie de GIF o algo, no sé, Adobe Illustrator dice inteligencia artificial, ahí también significa inteligencia artificial, pero ahí también es Adobe Illustrator, ¿cierto? Y también en Illustrator se pueden crear estos GIF animados también, entonces nos da la posibilidad de crear las partes de un GIF, ¿ya? También ahí eso lo podemos utilizar. Bueno, para hoy día, como no, lo que nos lleva a reunirnos es aprender, ¿cierto?, en el mundo del bitmap, es lo primero que vamos a partir. Entonces aquí nos encontramos que tenemos la extensión .psd. Todos los archivos .psd son formatos nativos de Photoshop, ¿ya? Y es como el editable, donde está todo lo que podemos seguir editando. Una vez que sale del programa se puede convertir en un TIFF, o un JPG, o un GIF, o un PNG, etcétera, etcétera. En general, este es un programa para fotografía, ¿ya? Para aficionados o profesionales. Todo depende de la cantidad de herramientas que utilicemos. En nuestro caso vamos a terminar en una edición en un formato básico, ¿cierto? Nosotros vamos a aprender a editar fotografía, pero si queremos introducirnos a lo mejor en el mundo de la fotografía, hay muchas más herramientas y otros programas complementarios que nos van a entregar muchas más herramientas para llegar a ese nivel. Ya nosotros lo vamos a utilizar con fines más prácticos de poder editar algunas cosas, montar otras, recortar algunas, para poder construir una lámina, ¿cierto?, de comunicación, que es pertinente al diseño industrial, más que, ¿cierto?, arrancarnos hacia el mundo de la fotografía en general. Bueno, a ver, ¿qué desventaja es que este es nativo de Adobe Photoshop, ¿cierto? Es de la marca Adobe y hay que tener el programa instalado para poder utilizarlo, ¿ya? Y hoy día vamos a aprender a cómo utilizar este formato para tratar nuestros trabajos. Así que, bueno, vamos a mirar otro trabajo, como para que no solo sea uno. Voy a abrir aquí también otro ejemplo de trabajo. Vamos a ver ahí, vamos a compartir. No sé si por aquí se encuentra Bruno, estará por aquí, nos acompañará. Hola, profe. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Bien y usted? Bien también. ¿Cómo está aquí su trabajo? Cuéntenos un poquito de aquí lo que estuvo investigando, no sé si le llamó algo la atención. Cuéntenos algún dato curioso aquí que usted nos pueda. Bueno, el que más me llamó la atención fue el formato RAW, puesto que es necesario hacer como un revelado de la foto después de tomarla, y eso me hizo recordar como las cámaras antiguas con rollo.
Y también me gustó ese formato ya que captura información que puede ser extra y a la hora de revelar como que uno va tomando esos pedazos extras que va tomando, que toma la foto, va a ir teniendo un acabado mucho más profesional que quizá otros programas u otras extensiones. Sí, muy bien. Por ejemplo, a veces uno tiene cámaras que en el mismo celular, los últimos celulares, algunos incluso tratan de tomar fotografía en formato RAW. Así que de repente si uno encuentra en su celular, también ahí tiene un formato extra que requiere de este como revelado, ¿cierto? Viene en un formato como bruto, con toda la calidad. Entonces ese formato uno lo trabaja y después lo exporta hacia otro formato, hacia un Photoshop, puede ser un JPG, etcétera. Pero ahí hay más datos de información sobre el archivo, o sea, es mucha más calidad. Recordemos que la diversidad de formatos que existen, en general, cada uno le va quitando un poquito a la fotografía, le va quitando un poco de calidad, optimizando el peso. En cambio, el formato RAW es como el formato en bruto, con todo. Entonces, luego de eso pasa hacia los otros formatos. ¿Ya? Y es importante saber también conocer, a pesar de que nosotros no lo vamos a trabajar de nativo, ¿cierto? El formato RAW, pero conocerlo porque, por ejemplo, cuando vayamos a la vida del mundo profesional, es posible que de repente nos manden las imágenes de nuestro producto o del objeto que nosotros creamos o que la empresa tenía y nos llegue un formato RAW, ¿cierto? Y cuando nos llega... ya saber más o menos que tenemos que abrirlo con una aplicación especial, que tenemos que editar ahí y luego bajarlo hacia otro formato. Porque en general la fotografía, ¿cierto?, de los productos, a veces nos llegan así los archivos. ¿Ya? Bien, me parece bien aquí, usó bastante ejemplo, así que súper bien. El formato web no lo habíamos visto en clase, así que lo vamos a leer un poquito. A ver, se trata de un formato que tiene por finalidad reducir el tamaño de las imágenes para disminuir el tiempo de carga, puesto que los tiempos actuales las páginas web están cargadas de contenido multimedia, lo que lleva a tener dispositivos más potentes y con un mayor ancho de banda para poder cargar toda la información presente en la web. Este formato posee un sistema de compresión que permite que el peso de la imagen eh, sea un 30% más liviana. El formato web puede mantener la calidad de la imagen y perder de la imagen como perder parte de esta. Puede albergar imágenes, los formatos GIF suponen una compresión del 20%, ya que canalizan la información y una configuración RGB, ahí la V para el otro lado. 24 bits y canal alfa de 8 bits. A ver, aquí tenemos un ejemplo. Esta en PNG pesa 40 kilos y esta en formato web pesa 27 kilos. Optimiza mucho más el peso y aparentemente guarda la misma calidad. Sí, es que como en esta extensión, lo que me di cuenta es que cuando se comprime, algunas imágenes mantienen la calidad de la original y en otras se puede llegar a perder cierto grado de calidad. Pero no es como un Claro. patrón así preciso. Sí, es posible. Bueno, a veces pasa, por ejemplo, el formato GIF tiene una lógica de optimizar por colores igual que el PNG. Y JPG no tiene esa forma de optimizar por color. Es decir, por ejemplo, que en una fotografía JPG de un paisaje yo podría tener un peso mínimo de 100 kilos, por ejemplo. Y luego de eso ya no bajaría más la información, o sea, el peso, sino que empezaría como a quitarle calidad. Es decir, empieza como a pixelarla un poquito, a ponerla un poco desenfocada. Esa es la forma de reducir el peso que tiene JPG, empezar a quitarle un poco de calidad a la imagen. En cambio, el formato GIF y el formato PNG optimiza por color. No le quita la calidad en sí, como que se vea desenfocado o pixelado, le empieza a quitar colores. Entonces, como que al quitar colores se empieza a perder información de la fotografía. Entonces, para un paisaje, quizá en vez de quitarle colores, ¿cierto? Y optimizar por color, como tiene mucho color, podría ser utilizar un JPG, ¿cierto? Pero una fotografía como este pingüinito que está acá,
que tiene limitada cantidad de colores, tiene negro, blanco, amarillo y algunos tonos medio anaranjados por el borde, pero no usa todos los colores, entonces quizás ahí sí conviene o quedaría mucho mejor esta imagen optimizada como lo hace un GIF o un PNG, que optimiza por cantidad de colores y descarta los otros colores y por eso empieza a pesar menos. Entonces la lógica de trabajo es diferente. Y aquí nos encontramos con un fenómeno que pasa a veces cuando subimos las imágenes a Facebook o a Instagram, que cuando subimos un JPG a veces aparecen como unos fantasmas por el borde de la imagen, como que se ve un poco raro. Eso es cuando lo subimos en formato JPG, porque el JPG le quita calidad a la imagen, entonces ya empieza a verse como desenfocado o como raro. Entonces, a lo mejor cuando tenemos una imagen que, por ejemplo, tiene un fondo plano de color, un rojo, por ejemplo, y tiene letras blancas, y solo ocupamos esos dos colores, me conviene a lo mejor guardarlo como un PNG, que optimiza por cantidad de colores, entonces no le quita calidad, sino que descarta los colores que no usó. Y el JPG lo que va a hacer es quitarle calidad. Entonces, cuando tengo esa naturaleza de imágenes, ahí me conviene usar un PNG y no un JPG, que debe ser muy similar a la lógica que pasa aquí. A veces guarda la misma calidad, ¿cierto? Y optimiza mayor el peso, pero otras veces le empieza a faltar información, ¿cierto? Y quizás con esa fotografía que tiene mucho color puede pasar eso. Bien, gracias Bruno por ahí entregarnos los datitos de su trabajo. Hoy día entonces vamos a ver cómo utilizar el programa de Photoshop y vamos a introducirnos un poquito en la interfaz, ¿ya? Cada vez que nosotros abrimos nuestro programa vamos a encontrarnos con este icono, ¿cierto? Esto identifica que estamos en Photoshop. En estos momentos ustedes lo están visualizando, yo ya lo abrí. En general, cuando uno abre Photoshop, no aparece inmediatamente como para crear un archivo. Por ejemplo, aquí dice abrir y crear nuevo. Esas son las dos opciones que tenemos. Nosotros siempre, por ahora, vamos a partir con abrir. ¿Ya? Siempre vamos a basar nuestro trabajo en algo que ya existe. Luego vamos a crear archivos desde cero. ¿Ya? Entonces vamos a abrir un archivo. La idea es que ustedes puedan utilizar esta clase como un material de apoyo como para introducir la interfaz. Luego, en la tarea hay un ejercicio específico con un video de apoyo, pero ya con el uso de las herramientas. Entonces, si a alguien se le olvidó cómo usar la interfaz, puede venir al video de la clase. Si alguien tiene un lapicito a mano y también a lo mejor una libreta, le puede hacer de ayuda a anotar algunas funciones que yo voy a explicar ahora para que después no tenga que volver a revisar el video también. Así que podemos ahí utilizar alguna notita, algo que no le quede claro, usted lo puede ir anotando también y me lo puede preguntar. Bien, entonces cuando abrimos Photoshop tenemos estas opciones, tenemos crear nuevo y abrir, y por acá tenemos algunos atajos de algunas cosas, por ejemplo los archivos que yo abierto recientemente, etcétera. ¿Ya? En este caso, como yo tengo una versión diferente, dice formación, y hay algunos videos de apoyo ahí de cómo utilizar alguna herramienta, pero no lo voy a abrir porque no todos lo tenemos. Así que vamos a abrir un archivo. Y en este caso el archivo que vamos a abrir es idealmente el trabajo que vamos a utilizar para la tarea, que es un croquis. ¿Se acuerdan que les comenté que la idea es que ustedes puedan tener un croquis que hayan dibujado ustedes? A lo mejor puede venir de las clases de taller que han tenido o de las clases de representación gráfica y también hicieron algunos croquis. Entonces, esos lo pueden fotografiar o los pueden escanear. ¿Ya? La cosa es que los tengamos de formato digital. A veces los mismos celulares tienen una aplicación de escáner y a lo mejor la podrían utilizar para escanear su trabajo. Si no, lo fotografiamos, pero siempre con la salvedad de que cuando le tomemos la fotografía, no hagamos sombras sobre el dibujo. ¿Ya? Entonces, una buena alternativa para fotografiar podría ser pegar el dibujo en una pared y tomarle fotografía. ¿Ya? Cosa que a lo mejor yo no me refleje en la fotografía, ¿cierto? En el dibujo, porque si no queda una mancha negra que es difícil de quitar. Tratar de que al tomar la fotografía yo no le haga sombra al dibujo, ¿ya?
Eso cuidar. Y ojalá que haya una buena iluminación, puede ser una iluminación, ojalá no de noche, porque de noche las luces, ¿cierto?, que tenemos en la casa generan sombras más duras, ¿cierto? Entonces a lo mejor puede ser en la luz de mediodía, ¿cierto? Que haya un poquito de sol, no al sol, sino que un poquito a la sombra nos ponemos. Y ahí también podríamos fotografiar con una luz ambiental, ¿ya? Pero generalmente cuando ponen la lámpara muy cerca, uno con mayor razón le hace sombra al dibujo. Entonces, buscar la mejor manera, ¿ya? De tomarle la fotografía sin hacerle sombra al dibujo, ¿ya? Voy a abrir aquí un ejemplo. A ver, vamos a ver por aquí, parece que tengo un ejemplo, es muy pequeñito, a ver, vamos a ver. Sí, es un ejemplo muy pequeñito, voy a buscar otro. Creo que por acá tenía un croquis para usarlo de ejemplo. Voy a ver, compartir ahí un poquito, un segundo para poder encontrarlo. Si no, vamos a buscar, voy a buscar uno acá que me pueda servir. La idea es que ustedes puedan tomar croquis que sean de su autoría para que también así aprovechamos al tiro inmediatamente de poder ir utilizándolo para nuestra lámina final, o bien si en taller ya están haciendo croquis, podrían retocar los mismos croquis que tienen del taller, ¿ya? Aquí ya estoy casi descargándolo ya. Estoy tratando de usar el mismo que voy a poner en el ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar. Creo que por ahí ya estamos. Bien, yo aquí ya abrí el croquis que voy a retocar, ¿cierto? Ya abrí mi archivo. Una vez abierto el archivo, vamos a ver que tenemos un montón de herramientas. Tenemos herramientas al lado izquierdo, tenemos herramientas al lado derecho, tenemos herramientas por acá arriba, y aparte tenemos a veces un menú principal que dice archivo, edición, imagen, capa, etcétera. Voy a compartirles el escritorio para que lo puedan ver porque parece que el Zoom no me lo comparte. Voy a ir a compartir mi escritorio para que lo puedan ver. Ahí creo que estoy compartiendo mi escritorio completo. Y aquí sí tenemos archivo, por ejemplo. No sé si lo logran ver, que tenemos ahí un menú superior. ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Ya, gracias. Bien, entonces tenemos aquí una interfaz que tenemos que aprender primero a movernos un poquito con ella. Entonces, para que yo pueda ver lo mismo que ustedes y ustedes vean lo que yo misma estoy viendo, les voy a recomendar siempre que cuando lo partan con su programa, vayan a esta ventanita que está por aquí, que se llama aspectos esenciales. Restaurar ahí aspectos esenciales, a veces dice esenciales clásicos, etcétera. ¿Ya? Porque al momento en que yo abro el programa, siempre se va a abrir con la última versión la última persona que lo usó. Si la última persona me dejó abierta algunas ventanas, va a aparecer una interfaz distinta y me puedo perder. Entonces, para que todos tengamos lo mismo en pantalla, colocan acá restaurar aspectos esenciales para partir. ¿Ya? Entonces vamos a partir por reconocer que tenemos estas herramientas, ¿cierto? Estas son las herramientas principales que están al lado izquierdo, y tenemos una lupa y una manito. Estos iconos nos van a guiar, nos van a ayudar a movernos dentro del formato. Por ejemplo, la manito, si yo la presiono, me ayuda a moverme, ¿ya? Me voy a acercar un poco para mostrarles que con la manito, con esta manito, la que está abierta, yo me puedo mover.
Yo puedo arrastrar, ¿cierto?, mi mesa de trabajo y con la lupa me acerco y también está aquí la lupa menos y con esa me puedo alejar, ¿ya? Y con la manito, con esta manito puedo centrar mi mesa, ¿se fijan? Ahí se mueve. No es que la fotografía se mueva dentro de un espacio, sino que yo muevo como todo. Muevo el dibujo, ¿cierto? Y la mesa, todo completo, ¿ya? Porque la mesa tiene algo que se llama lienzo, ¿ya? Vamos a entender un poco que la fotografía es como que fuera yo la fotografía, pero el lienzo es el cuadradito que me permite ver el espacio donde está la fotografía. En estos momentos, como la fotografía es de todo el tamaño, yo la veo como una sola cosa, pero en general la fotografía es independiente del lienzo. Es como la hoja carta, ¿cierto? La hoja carta es mi tamaño de mesa donde yo puedo dibujar, pero el dibujo es independiente, yo lo podría poner por aquí o por allá, ¿cierto? Independiente del lugar. Entonces, en estos momentos yo estoy moviendo todo, la imagen y el lienzo al mismo tiempo se mueven, ¿ya? Y con la lupita me puedo acercar, ¿cierto? O me puedo alejar. Aquí están los iconos de acercar o alejar, ¿ya? Pero para hacerlo un poco más rápido, nosotros podemos hacer que pinchamos la lupa más y con la tecla Alt presionada aparece la lupa menos. Fíjense que con la tecla Alt se cambia a más o menos. Entonces me puedo acercar o presiono la tecla Alt y se aleja. Entonces así podemos trabajar de manera un poquito más rápida. Y si presiono la barra espaciadora, aparece la manito, ¿ya? Entonces con la manito yo puedo ahí rápidamente mezclar la lupa, con la tecla Alt me alejo, y pincho la barra espaciadora y me sale la manito, ¿ya? A mí me suena porque el zoom me avisa como que algo pasa, ¿ya? Pero con la manito presionada yo puedo mover mi dibujo. Y ahora, ahí me está avisando que tengo. Cuando suena así es algo que no quiere hacer, pero voy a cerrar aquí un poco algunas cosas. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Y con la manito, ¿cierto? Se mueve. Ahora, esta herramienta que yo tengo acá arriba, ¿cierto? Que es como una especie de cursor o como de guía. Este elemento me sirve para poder mover objetos, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a tomar la foto y la muevo. Y ahora estoy haciendo una acción distinta. Estoy moviendo la foto dentro del lienzo. El lienzo es el espacio. Ya es como el espacio de mi cámara aquí, ¿cierto? Y si yo me muevo y me salgo del espacio. ¿Ya? Lo mismo pasa aquí. Yo muevo mi fotografía con esta herramienta y se mueve la foto dentro de este espacio. Por defecto, cuando nosotros abrimos un archivo, siempre el tamaño del lienzo es del mismo tamaño de la fotografía. Pero cuando yo creo un objeto nuevo, mi lienzo puede ser más grande que lo que yo le voy a poner dentro, ¿ya? Eso es para que no nos confundamos y de repente nos queda la imagen por fuera, ¿ya? Y la manito mueve todo, ¿ya? Mueve todos los elementos, ¿ya? Y me voy a acercar un poquito porque necesito moverlo un poco, ahí, acercarme para que se vea el efecto de que estoy moviendo todo, ¿ya? Como para que se active la manito. Ahí sí, ¿ven? Estoy moviendo el lienzo e imagen. Entonces, con estas herramientas yo podría, ya voy a situar ahí un poco mi mesa y se van a dar cuenta por acá que hay otras herramientas. La herramienta que por ahora tenemos que ponerle atención es la herramienta capa, ¿ya? Yo puedo desprender los paneles de aquí, ¿cierto? Los puedo ir moviendo, los puedo mover, sacar hacia afuera. Si lo cierro, fíjense ahí, lo voy a cerrar. Voy a sacar capas, lo cierro, se me desapareció, ya no está. ¿Cómo lo hago aparecer otra vez? Cualquier herramienta que se desaparezca está aquí, en ventana. Ventana, y aquí hay un montón de herramientas. Entonces siempre es bueno recordar cómo se llamaba el panel que se me cerró, que es capas en este caso. Entonces yo voy a capas, lo pincho y aquí me aparece la ventanita que yo había cerrado. Si no recuerdo cómo se llamaba lo que cerré, voy acá a ventana, aquí, ¿cierto? Donde estábamos aspectos esenciales y restauro los aspectos esenciales clásicos. Y nuevamente aquí está la ventanita de capas, ¿ya? Entonces,
si yo me sé el nombre, lo busco acá, en ventana. Si no me lo sé, voy a restaurar toda la interfaz nuevamente para que me aparezcan todas las herramientas desde cero. ¿Ya? Es posible que a veces abrimos algunas imágenes y estas imágenes vienen bloqueadas. Por ejemplo, voy a abrir otra imagen. Voy a abrir por aquí a ver si tengo alguna. Tengo muchas cosas, entonces vamos a ver si tengo alguna imagen. Ya, puedo abrir desde esta ventana, ¿cierto? Aquí estoy abriendo el archivo. Por ejemplo, voy a abrir esta fotografía. Esta fotografía se llama logomarca y está aquí, ¿cierto? Me puedo acercar, etcétera. Y la fotografía anterior está acá. Ahí está la otra anterior que yo estaba trabajando. Estas ventanas, ¿cierto? Que son dos archivos que yo tengo abiertos, uno lo puedo tirar hacia afuera y lo suelto y me queda como flotando, ¿ya? A veces pasa eso que quedan flotando, entonces lo puedo volver a dejar aquí o bien lo trabajo independiente y lo dejo flotando, como a ustedes les quede más organizado su trabajo. Esto es por si abren más imágenes, nada más. Y resulta que a veces, cuando uno abre las imágenes, estas imágenes vienen siempre en capas y vendría, por ejemplo, a lo mejor con un candadito. ¿Ya? A veces vienen bloqueadas. Entonces, para quitar el candadito, hacemos doble clic y presionamos OK. Y ahí el candadito se va y eso me permite mover mi imagen. Si yo tengo el candadito puesto y trato de moverla, el programa me va a decir que no puede, porque está bloqueada, ¿cierto? Entonces yo hago doble clic y quito el candadito y ahora sí yo puedo mover mi imagen. ¿Ya? Eso es importante ahí para cuando voy a comenzar el trabajo. Hay algunas imágenes que vienen bloqueadas, otras no, así que, pero de todas formas, ahí doble clic en la capa y es importante hacerle doble clic, no aquí, donde dice fondo, no hay, porque si le hacemos clic ahí, me cambia a lo mejor el nombre de la capa, yo le puedo poner marca 1, ya le puedo poner un nombre. Y ahí me quita el candadito también porque yo le cambié un dato. Pero generalmente uno le hace en el candadito y ahí se va al tiro, ¿ya? Ahí en el candadito y se fue, ¿ya? Ahora no voy a guardar los cambios porque ya me estoy saliendo de ese archivo, lo cerré y vuelvo aquí a mi imagen principal. Entonces, acá en capas se van a dar cuenta que tenemos el nombre de la capa que se llama capa 1. Nosotros lo podemos pinchar y podemos cambiar este nombre, le podemos poner croquis 1, ¿ya? Le podemos poner un nombre. También esta capa tiene un ojito, ¿ya? Y si yo quiero, lo puedo quitar y así se vuelve como invisible. No es que ya no esté, sino que está en modo que no lo podemos ver porque no está activado, ¿ya? Entonces activamos el ojito y ahí lo podemos ver. ¿Ya? Por ahora no es importante conocer estas herramientas que están aquí porque no las vamos a trabajar todavía, así que nos vamos a enfocar solamente en lo que necesitamos saber y luego vamos a ir agregando más elementos, ¿ya? Entonces tenemos la capa, que es muy importante, el panel de capas, no hay que perderlo porque todo lo que hacemos es en base a las capas. Y las herramientas que están aquí, vamos a ver algunas rápidamente. Ya vimos la manito que nos sirve para movernos, la lupa, ¿cierto? Para acercarnos y alejarnos, y trabaja en conjunto con la tecla Alt que nos permite alejarnos, ¿cierto? Me acerco y con la tecla Alt me alejo. O al revés, si estoy alejándome con la tecla Alt, me puedo acercar. ¿Ya? Mientras esté presionada la lupa, la tecla Alt es la clave para acercarse o alejarse. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, vamos a utilizar herramientas, por ejemplo, como, ahí me voy a alejar un poquito, vamos a utilizar esas dos herramientas y vamos a utilizar esta herramienta también de aquí, para mover o calzar, etc. Entonces, la siguiente herramienta que está aquí se llama selección, ¿ya? La selección nos ayuda a seleccionar un trozo. Por ejemplo, yo hago este cuadrito y podría presionar la tecla de borrar y se me borra, ¿cierto? El espacio que yo seleccioné, ¿ya? Entonces, las selecciones pueden ser estas que están aquí. Si yo mantengo presionado, aparecen varios tipos de selección. Una redonda, un rectángulo, rectángulo horizontal, vertical, etc.
Y la que sigue acá abajo son herramientas también de selección, pero son más libres. Por ejemplo, esta herramienta que está aquí me sirve para dibujar aquí una figura y siempre tengo que cerrarla, llegar donde partí. Y eso me hace una selección más libre, ¿cierto? Yo puedo dibujarlo ahí y siempre hay que terminar donde comencé. Y ahí se hace una selección. Si yo borro, se fijan ahora ya no es rectangular ni circular, sino que tiene estos bordecitos, etc. ¿Ya? Para quitar la selección, porque esta selección, si yo pincho afuera y sigo trabajando con la herramienta, no se quita. Entonces, para quitarla, yo hago la selección y luego pincho con la misma herramienta de selección, hago un clic afuera y ahí ya se fue. ¿Ya? Hay comando también para poder quitarla, pero por ahora, para no hacer tanta información, vamos a hacer la selección, por ejemplo, y siempre acordarse de quitarla. Cuando ya la terminaron de usar, tienen que quitarla pinchando afuera, con la misma herramienta de selección. Fíjense que pasa algo aquí que hay que ponerle ojo. Estas son cosas que yo creo que le podrían pasar cuando estén practicando. Por ejemplo, si yo quiero hacer una selección, por ejemplo, de este espacio, ¿cierto? Y después me olvidé de quitar la selección y quiero mover mi dibujo con la herramienta de mover. Si yo muevo, lo que se va a mover no es el dibujo, es la selección, el pedacito que yo seleccioné, ¿ya? Entonces ahí a veces pasa que como que nos queda pegada la selección. O bien si quiero pintar con la herramienta de pincel y trato de pintar, por ejemplo, por aquí, no me deja, ¿cierto? No me deja porque hay una selección y solo me va a dejar dentro de la selección, me va a dejar pintar. ¿Ya? Entonces, siempre hay que quitar la selección a menos que mi intención sea pintar dentro de esa selección, ¿cierto? ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ir aplicando algunos de estos elementos. Cuando tenemos nuestro croquis, lo primero que debemos hacer es corregir la iluminación. A veces, por ejemplo, podemos notar que está muy claro por acá arriba, otras veces está muy oscuro por acá abajo. Entonces tenemos que más o menos mejorar la iluminación. Entonces vamos acá a las herramientas que están arriba, las herramientas superiores. Por ejemplo, en este caso vamos a usar imagen, ¿ya? Imagen, en este caso, modo RGB, ¿cierto? Esta es una imagen RGB. Vamos a ver qué tamaño tiene, aprovechando. En imagen, tamaño, podemos ver esto, miren. Imagen, tamaño de imagen, y vamos a ver que es una imagen de 2,8 megapíxeles, tiene un tamaño en píxeles de 1064 por 929. Si yo lo cambio esto a centímetros, en centímetros estamos hablando de 18 por 16 centímetros. ¿Ya? Una fotito como de este porte. Y una resolución de 144. Quiere decir que igual tiene buena resolución, por lo menos un poquito mejor que pantalla, así que podríamos imprimirlo. Y no es una imagen muy grande, ¿cierto? Es como una imagen de este tamaño, ¿ya? Entonces seguramente si ustedes lo toman con un escáner o con su fotografía de celular, seguramente va a ser más grande porque yo lo descargué de internet, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podría ser que si su archivo es muy pesado, en este caso pesa 2 megas, así que yo no le hago nada. Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, si tiene 300 de resolución y está a tamaño como de 60 centímetros, quizás es muy grande para el ejercicio y le podríamos quitar un poquito. ¿Ya? A lo mejor lo podemos dejar de 150 o 100 y un tamaño a lo mejor de unos 30 centímetros para el ejercicio y eso va a ayudar a alivianar un poquito el peso. ¿Ya? Eso a lo mejor configurarlo antes de comenzar el ejercicio, ajustar un poquito el peso. Si pesa, por ejemplo, 50 megas, ya sabemos que ADECA no lo va a recibir como entrega de trabajo, ¿cierto? Entonces tratemos, a lo mejor le podemos bajar un poquito los centímetros, lo dejamos de 20 centímetros, 30 centímetros máximo, y una resolución máxima de 150. Ahora si le arrojó una resolución de 72, la dejamos tal cual, ¿ya? Porque estamos trabajando para pantalla en este caso. Pero si usted ya tiene unos 18 por 16, no le baje el tamaño, déjelo así como está, ¿ya? Porque estaría bien, no debería pesar mucho, ¿ya? Solamente estoy hablando de imágenes que puedan medir 60, 80 centímetros, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta por ahí con los requisitos para la tarea?
Algo, profe. ¿Sí? Bueno, la idea es que después, idealmente, como esta es nuestra primera clase, volver a revisar, ¿cierto? Los contenidos que estamos viendo, volver a recordar, porque esto es mucha información como para el momento, ¿ya? Entonces, lo dejamos hasta ahí, revisar. Entonces, el primer paso para la tarea, revisar el tamaño de mi imagen y ajustarla. Ajustar el tamaño un poquito más pequeña, 30 centímetros máximo, 20. Y la resolución, si la tenemos en 300, dejémosla en 150. Si tenemos menos de 150, la dejamos tal cual como venga. Y es importante aquí cuando cambiamos el tamaño de nuestro archivo, si por ejemplo le ponemos 10 ahí, es importante que esta cadenita esté siempre unida, porque uno si la pincha la puede como cortar. Se fijan ahí que se desvinculó la anchura con la altura. Si yo la presiono, se mantienen juntas. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo le quito un valor a uno, ¿cierto? A la anchura, automáticamente me calcula la altura. ¿Ya? Y eso es importante porque queda un tamaño proporcional, ¿cierto? Se ajusta proporcionalmente al tamaño. ¿Ya? No es que quede, quede más angosta, ¿cierto? O quede más chica. Si yo quito esto, fíjense que si le cambio el tamaño, yo le cambio 5 y solo cambia el valor de arriba y queda así, apretada o deforme. ¿Ya? Entonces es importante poder respetar esto, mantenerlo ahí unido para que sea proporcional la escala, ¿ya? Ok, ahí yo ya ajusté mi imagen, estoy lista para trabajar, ¿cierto? Y ahora lo que voy a hacer es mejorarle un poco la iluminación. Y aquí, esto está hecho en el video de apoyo también, ¿ya? Esto está explicado paso a paso en el video de apoyo para que ustedes también ahí no tengan problemas después para usar el programa. Entonces, en imagen vamos a ir a ajustar, podemos usar brillo y contraste y niveles. Esas son dos herramientas que podríamos utilizar. Los niveles, cuando lo presionamos aparece una ventanita que dice niveles. Entonces, cuando analizamos esto, nos podemos dar cuenta que nuestra imagen en algún momento es como muy clara. En alguna parte de esta imagen, como que las luces se concentraron acá arriba y hacia abajo a lo mejor está un poco más oscura. Esto nos muestra aquí cómo está distribuida la luz en nuestra fotografía. Entonces, ahí nos va mostrando que nuestra imagen en algún momento la luz se concentró en alguna zona y me da la impresión de que es por aquí. Entonces podemos, si retrocedemos de aquí para acá, fíjense ahí estamos aclarando un poco más y si lo ponemos de acá para acá se oscurece un poco más, ¿ya? Entonces la luz está toda concentrada aquí y la sombra está concentrada en la parte baja de la imagen, ¿cierto? En este espacio. Entonces vamos a mover un poquito para acá y este rango medio lo vamos a mover un poquito para acá. La idea es que no lleguemos a este nivel porque se comió, ¿cierto?, algunas características de la foto. Entonces no lo podemos empujar tanto. Vamos a empujar, pero un poco, solamente hasta que veamos que se empieza a comer las cosas. Y ahí ya yo creo que es mucho. Le quitamos un poquito hasta por ahí, ¿cierto? Y luego seguimos con a ver si por ahí se aclara un poquito más. Yo creo que por ahí se aclara un poquito más. Si le damos mucho, fíjense que empieza a quedar muy transparente, ¿cierto? Se empieza a quitar la fuerza del trazo también. Entonces, démosle un poquito más ahí, ¿cierto? Por ahí. Cosa de que el trazo se vea y quede con fuerza, pero sin que desaparezca. ¿Ya? Y por ahí. En este caso esta foto no le faltaba tanto, pero hay algunas que notoriamente quedan muy oscuras. Entonces, por eso es importante que cuando le tomemos la foto a nuestro croquis, no le hagamos sombra porque esa sombra va a ser difícil de quitar, como aquí. ¿Se fijan? Hay una sombra muy fuerte. Entonces, en el ejercicio que vamos a hacer, el primer paso es ir a imagen y ajustar los niveles. Y a criterio de ustedes, ir viendo hasta dónde. ¿Ya? Porque aquí no hay una receta. ¿Me van siguiendo, chiquillos, o no, chiquillas? Sí, profe. ¿Sí? Ya, si alguien tiene una duda, tengo abierto por aquí el chat también, por si alguien quiere
creo que nadie ha comentado nada, pero por aquí lo voy a dejar. Si pueden ahí dejar un comentario también ahí, si el que no quiere usar su micrófono. Entonces, lo primero es usar los niveles, ¿ya? Ahí. Imagen, ajustes, niveles, ¿ya? Y ese nivel, ahí va a criterio de ustedes. Acá no hay una receta, sino que es la observación. ¿Hasta dónde puedo llevarlo hacia el blanco para que no se coma información del dibujo? Y hasta dónde puedo oscurecer un poquito el trazo para que se vea mejor el trazo, ¿ya? Eso es el primer como herramienta que vamos a aplicar, ¿ya? No es tan compleja, pero requiere el criterio de ustedes. Y la segunda herramienta que también vamos a utilizar es esta, que se llama recortar. Porque si ustedes se fijan, este croquis cuando se escaneó o se tomó la fotografía, a lo mejor está un poquito chueco, ¿cierto? Y a lo mejor no queremos quedarnos con toda la información del croquis, a lo mejor me quiero quedar con un pedacito nomás. A lo mejor me quiero quedar con este o con este, ¿ya? En el ejercicio del video yo me quedé con este. Entonces, con esta herramienta que está aquí, la presiono y selecciono la proporción que yo quiero, el pedacito que yo quiero, ¿ya? Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, este. Hago un recuadro sin soltar, pincho y arrastro y voy a hacer un recuadro aquí como una selección, ¿ya? Esta selección yo la puedo ajustar después de que la suelto el mouse, ¿cierto? Puedo ajustarla. A lo mejor quiero solo hasta aquí y quiero hasta aquí, ¿ya? Ahí. Y presiono Enter o doble clic también sirve, presiono Enter. Y ahí está esta nueva selección que yo hice, ¿ya? También es posible volver a seleccionarla porque a lo mejor con Control Z puedo volver hacia atrás. Ahí voy a volver un poquito hacia atrás, Control Z, Control Z. Eso es para deshacer. Se presionan las dos teclas juntas, Control Z, ¿ya? Voy a volver a seleccionar porque está un poquito chueco, entonces voy a hacer la selección y fíjense que si yo paso por el borde de este cuadrito me aparece esta flecha curva. Entonces yo lo voy a mover un poquito como para enderezarlo, ahí, y ahora voy a hacer mi selección un poquito más abajo, me quiero quedar con ese circulito. Y ahí sí me quedo más derechito, ¿cierto? Ahí se ve mejor. Bien, esa es la segunda etapa del ejercicio. Primero llevar hacia el blanco, hacia cierto, que se vea bien la línea, y luego puedo seleccionar el trocito que yo quiero y enderezarlo si está chueco. Ya encuadrar se llama eso. Vamos a encuadrar una proporción. Y se hace con esta herramienta, ¿ya? Herramienta de recorte. Me voy a acercar un poquito porque ahora quedó más pequeñito el dibujo. Y la siguiente etapa es limpiar el croquis, ¿ya? Para limpiarlo, en este caso, como yo tengo mi croquis con trasfondo blanco y efectivamente que me quedó bien blanquito, yo puedo utilizar la herramienta a lo mejor de pincel que está aquí y a lo mejor pintar con el pincel de color blanco, ¿cierto? Y ahí voy tapando las cositas que me sobran. Entonces voy a pinchar el pincel y presiono aquí doble clic y me aparece esta ventanita de color. Y esta ventanita de color yo voy a seleccionar aquí el color blanco, hacia allá, ¿cierto? Ahí está blanco. Y aquí están todos estos elementos que yo les comentaba en la clase anterior. Se fijan, está el RGB, que va de 0 a 255, y está también el color CMYK, que en este momento está en 0%, porque como no he usado ninguna tinta, está en 0 para que sea blanco. Y este es el código de blanco que le corresponde en web. Ya seguramente ahí en web han visto que los colores vienen gato y vienen unos números. Esta es la codificación web. Y en estos momentos estamos usando todos los colores en RGB, entonces aparece de 0 a 255, todos al máximo. Y en CMYK no, porque no hemos usado ninguna tinta de color, entonces está el color del papel, el blanco, ¿ya? Entonces ahí eso como para recordar un poquito lo que estábamos conversando. Seleccionamos ahí el color blanco, ok. Entonces ahora el pincel que está ahí, miren, fíjense ahí quedó el blanco.
Ahí está el pincel, entonces con el blanco podemos pintar. Si pintamos directamente, fíjense que mi pincel está gigante y puedo pintar más cosas de las que realmente quiero pintar. Entonces, ¿cómo configuro el tamaño de mi pincel? Hago clic derecho y aquí tengo el tamaño del pincel y tengo la dureza. La dureza tiene que ver con que si yo quiero un pincel así, como duro por el borde, que se note, es cierto, que pinté hasta ahí, hasta el borde, o bien si lo quiero así como una nubecita, ¿cierto? Si yo quiero una nube que como cuando yo pinte sea suave, ¿ya? Entonces, para este ejercicio yo recomiendo un pincel no tan duro ni tan suave porque si muy suave me puedo comer partes de cosas que no quiero y muy duro se puede notar a lo mejor, ¿ya? Pero lo vamos a dejar por ahí, como a media dureza. Y el tamaño, ¿cómo verifico el tamaño? Porque ahí veo que ahí está muy grande, ¿cierto? Pero no sé de qué tamaño tan grande. Entonces voy a ponerlo ahí y voy a ir poniendo mi pincel aquí en la mesa de trabajo. Fíjense, ahí lo voy moviendo, ahí está el pincel pequeño. Si lo muevo, ahí está el pincel más grande. Entonces voy a usar un tamaño intermedio a lo mejor para ir borrando. Este yo creo que es un buen tamaño, ¿cierto? Porque para borrar un par de cosas. Después lo puedo ir cambiando, ¿ya? Entonces hasta por ahí y pincho afuera y empiezo a pintar ahí para borrar. Y ahí se va borrando, ¿ya? En algunas ocasiones a lo mejor decimos, está pintando muy fuerte, porque si lo pasamos se borra al tiro. Entonces acá arriba tenemos algo que dice opacidad, que es la fuerza del pincel. Como cuando pintamos, ¿cierto? Con el lápiz a veces pasamos más suavecito y pinta más suave. Otras veces le pasamos más fuerte y pinta más fuerte. Entonces aquí podríamos tener una opacidad al 100 o menos, todo es decisión de ustedes. Según la naturaleza, lo que quieran borrar. Por ejemplo, yo lo voy a dejar al 100 porque quiero aquí borrar todo esto. Todo esto sí lo quiero borrar. Incluso a lo mejor voy a usar un pincel un poquito más grande para borrar más rápido, ¿cierto? A lo mejor ahí voy a borrar más rápido porque esto, en definitiva, esto sí que no lo quiero, ¿ya? Entonces voy a borrar ahí lo que más pueda. Y ahora necesito un pincel un poco más pequeñito porque aquí ya estoy muy cerca de mi objeto, ¿cierto? Me podría comer alguna cosa que no quiero. Entonces voy a cambiar el tamaño del pincel y voy a borrar algunas cositas. Y por aquí ya me estoy acercando casi mucho. A lo mejor puedo usar la lupa. Ahí me voy a acercar más y con el pincel borro. Ahí borro todo esto. Y por aquí queda un poco oscuro, así que también voy a borrar y me quedó ahí un espacio sin color, entonces voy a aprovechar de pintar ahí también. Ahí y por aquí también voy a borrar. Y por aquí a lo mejor me gusta estas líneas, me gusta que se vea así esta línea, pero aquí esta línea se ve como inconclusa, como rara. Entonces voy a colocar aquí menos opacidad, entonces le voy a dar como que se vaya difuminando, así como que vaya desapareciendo las líneas. Como que están, pero no están tan fuertes. Así, como que existen nomás. ¿Ya? Entonces, a lo mejor también le puedo hacer este tratamiento a algunas que están muy fuertes. Por ejemplo, a lo mejor esta línea de aquí puede que resalte mucho y no la quiero. Quiero que resalte, que esté, pero que esté más suave. Entonces le quito un poquito de fuerza y le paso suavemente por aquí. Y así voy desvaneciendo algunas líneas que no son tan importantes, ¿cierto? Porque cuando uno a veces construye, necesita estas líneas, guías que quedan por ahí, pero a lo mejor después me decido por estas líneas que son más pertinentes, que son las definitivas, ¿cierto? Me quedé con esas líneas al final, ¿ya? Entonces ahí ustedes van calculando la fuerza del borrado, si ustedes quieren borrar todo o se quieren quedar con algunas cosas más suaves. Incluso, por ejemplo, para focalizar la atención, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría focalizar la atención a lo mejor en este espacio y esto hacia abajo es como que estuviese, pero no es lo importante. Yo creo que el usuario vea primero esto. Entonces le quito opacidad, voy a ampliar un poquito mi pincel, ahí lo pongo un poquito más grande, porque quiero borrar toda la parte de abajo, pero no borrarla, sino que dejarla más suave. Entonces voy a pasarla por aquí y se fijan ahí le estoy quitando un poquito de fuerza a todo esto que está acá abajo, ahí, para destacar un poco lo que está arriba.
y lo de abajo igual está, pero está más suave, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio trata de esto que yo acabo de hacer, limpiar un poco mi croquis, primero mejorarle la luz, después enderezarlo, ¿cierto? Encuadrarlo, quedarme con un trozo más importante y borrar un poco lo que no me sirve o lo que yo no quiero mostrar, focalizar, ¿cierto? A lo mejor quiero mostrar más esto de arriba, ¿cierto? Y usar la herramienta de pincel. En el video a lo mejor puede aparecer otra, me dice Leslie, si la hoja es rosada, ¿cierto? ¿Qué pasa si mi hoja no es de color blanco? Entonces, ¿qué podría hacer? En definitiva, cuando tenemos una hoja de color no es tan favorable cuando dibujamos porque el color no siempre es el mismo en todos lados. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un croquis, usar una hoja de color, ya, si no tengo otra yo lo haría en ese, ¿ya? Porque cuando nosotros utilizamos una fotografía, en general el rosado que aparece acá puede ser que sea distinto al rosado de acá, ¿cierto? Porque el papel va tomando los matices de la luz que le dan. Pero si no tenemos otro croquis y realmente lo único que tenemos es nuestra hoja rosada, entonces yo lo que haría es una estrategia muy parecida, sin embargo que en vez de ir a seleccionar el color blanco, yo lo que haría es tratar de que cuando yo pinte, por ejemplo, pintar con el pincel y presionar la tecla Alt. Presiono la tecla, configuro el tamaño de mi pincel, mi dureza, y presionaría la tecla Alt. Por ejemplo, si yo quiero borrar aquí, voy a presionar la tecla Alt y aparece este gotario, y el gotario me toma el color específico del rosado de esa zona, ¿ya? Entonces yo pincho ahí, ¿cierto? Con Alt y después coloreo con el color que está en esa zona. Fíjense aquí, por ejemplo, lo voy a hacer con aquí. Si yo pincho aquí, me aparece un gris. Entonces, si yo pintaría gris, ¿cierto? Pero ese gris yo lo tomé específicamente de una zona, porque poquito más allá aparece el negro. Entonces yo pintaría con negro. Entonces, cada vez que Leslie esté borrando, va a tener que tomar el color que está en esta zona que yo quiero borrar, para poder tomar ese color y pintar con ese color, ¿ya? Cada vez que vaya pintando, presione ahí, manteniendo el pincel, presionamos la tecla Alt para seleccionar el color que está ahí y pintamos con ese color, ¿ya? Y siempre utilizar una opacidad más bajita, para que cuando yo vaya pintando con los distintos rosados, ¿cierto? No me quede como un mosaico de colores, sino que me quede como que se funden entre ellos y respete las diversas tonalidades del fondo, ¿ya? Eso es un poco como lo que pasa con la fotografía normal, por ejemplo. Voy a tratar de abrir aquí otra fotografía, ahí. Por ejemplo, esta misma fotografía, si yo quiero a lo mejor borrar alguna cosa, por ejemplo, alguna huella de aquí, y se fijan que hay colores distintos, yo lo que haría sería tomar a lo mejor con el pincel, ahí está el pincel, ¿cierto? Tomo el color más cercano que esté por aquí, en una opacidad bien bajita, ahí. Me voy a acercar un poco para que, a ver si lo logramos. Ahí tomo con el pincel, ¿cierto? Ahí con el gotario, voy a ajustar mi pincel a un pincel más pequeñito y voy a ir dándole pequeños toques de color. Ahí, y voy tomando los distintos colores que hay por ahí, para ir tapando un poco y no se note tan como artificial el borrado, ¿ya? En todo caso, esta no es como la mejor herramienta para borrar, solo que como teníamos color blanco, estamos haciendo como un parchado, ¿ya? Porque también es posible utilizar otras herramientas para borrar. Y me da la impresión de que quizás el mismo, no recuerdo bien el video que ya lo hice hace un tiempo, aplica otros, por ejemplo, el tampón de clonar, o otro que está por acá, que es el parche corrector puntual, corrector puntual, o la herramienta parche, ya, porque aquí ya estamos hablando de retoques más complejos. Por ejemplo, la herramienta parche, que está aquí, trata de, yo tomo esta zona y la reemplazo por otra,
ahí. Y ahí se va borrando de a poquito, ¿cierto? Se va borrando las huellas. O puedo borrar este espacio ahí, lo reemplazo por este otro. Entonces la herramienta parche también podría ser una herramienta que yo utilizara. Por ejemplo, si quiero borrar este pedacito, justo acá no hay ningún elemento que esté solo. Por ejemplo, este elemento de aquí, si yo lo quiero borrar, lo cambio por este que está acá. ¿Se fijan? Y ahí también se puede borrar. Es reemplazar un trozo por otro. Sin embargo, cuando yo tengo mucho color, como por ejemplo aquí, y trato de reemplazarlo por blanco, me queda como gris, como que hace algo raro. Entonces tiene que ser objetos prácticamente que estén solitos, o que sean muy suaves. ¿Ya? Por ejemplo esto. Y ahí sí me serviría la herramienta parche. También está la herramienta de tampón, que es un poco más compleja de utilizar. ¿Ya? Entonces creo que por ahí todavía nos saltamos al tampón porque ya tenemos mucha información. Pero el color de fondo, ojalá utilizar por ahora, por estos momentos, un croquis con un fondo blanco. Para después utilizar esta otra herramienta. Si no, la alternativa que yo le recomiendo a Leslie, seleccione el pincel y con la tecla Alt, seleccionar el color más o menos del fondo e ir dando pequeños toques, constantemente ir cambiando el gotario para que cambie el color del rosado, porque a veces no siempre es el mismo rosado por toda la fotografía. ¿Ya? Hasta ahí es la primera tarea, ¿cierto? Traer nuestro croquis, ajustarle el tamaño, el peso, luego enderezarlo, ajustarle la iluminación y borrarle algunas cositas, ¿cierto? Para que nos quede impecable. Entonces, después, cuando terminamos el ejercicio, archivo, guardar como, y lo guardamos aquí, le ponemos nuestro nombre, ahí lo voy a poner ahí, mi nombre, y lo guardo en el formato de Photoshop, que es .psd. Ahí lo guardo. ¿Ya? Voy a crear una carpeta nueva con mi nombre. Ahí, crear. Y dentro de esa carpeta guardo el Photoshop. Ok. Puedo cerrar esto porque ya lo terminé de usar. Y también dentro de esa misma carpeta, vamos a ver ahí dentro de qué carpetita, porque yo tengo muchas en mi escritorio. Por aquí a ver dónde quedó. Aquí está mi carpeta. Entonces, dentro de esta carpeta también voy a adjuntar el croquis que yo estaba trabajando, que es la imagen original. A ver si la encuentro por aquí, no sé dónde se me descargó. A ver, por aquí. Bueno, acá la tenía, pero esta es la que yo saqué y utilicé. Le saqué una pantalla. Bueno, pensamos que esta es la imagen que yo utilicé, entonces ahí la voy a dejar, la original. Le voy a poner ahí el nombre original. Original y la retocada. ¿Ya? Entonces estas dos imágenes dentro de una carpetita, ahí con mi nombre, y le vamos a poner a esta carpetita, ahí que está, no la puedo mover, así que ahí está, la vamos a comprimir. Ahí, la voy a comprimir, y esta es la carpetita que yo subo a Adeca. ¿Ya? La puede comprimir en .zip, en .rar, en el formato que usted quiera, la puede comprimir. Importante comprimirla porque Adeca no sube dos archivos, ya sube uno solo. Entonces por eso es que hay que crear una carpeta con su archivo PSD, su archivo JPG o el formato que usted abrió su croquis, ¿cierto? El original. Entonces para yo poder comparar cómo le quedó y cómo era, ¿ya? Y así termina la tarea. Entonces, en Adeca tenemos ya nuestro enlace para nuestra tarea número 2. Ahí tenemos aquí en nuestra carpeta 3 de hoy día, tenemos nuestra tarea 2 ya enunciada. Tenemos aquí, seleccione un croquis, escanéelo, ábralo, aplique las herramientas que vemos aquí, equilibrar un poquito la luz y limpiar el croquis, y crea una carpeta con su nombre. Dentro de ella coloque el archivo JPG original y el archivo PSD, comprímela en zip o en RAR y suba la carpeta a la plataforma. En el caso de que sea más pesada, suba a Google Drive o un gestor de carga y me comparte un Word con el enlace y así yo lo puedo descargar.
Y aquí tenemos 2 videos de apoyo para hacer este ejercicio, ¿ya? Tenemos aquí alguien que subió una tarea, pero me da la impresión de que está equivocada esta tarea que se subió aquí, la subió hoy día a las 11:53 y subió la tarea 1 de comunicación gráfica, que es los formatos. ¿Ya? Esta tarea, no sé si Fernanda está por ahí, Fernanda Verdugo. Parece que no nos está acompañando en la sesión. Bueno, Fernanda, esta tarea yo la voy a descargar al tiro para quedarme con ella, pero la idea es que la suba en donde dice tarea 1, ahí. No sé si usted estaba solita o no tenía equipo. Vamos a ver si tiene grupo. No sé si, claro, acá está Fernanda. Claro, la subió, pero la subió como fuera de lugar, porque esta es la tarea 2 y correspondía acá a la tarea 1, ¿ya? Para que no les pase, chiquillos, siempre atento ahí a donde tienen que subir su trabajo. El trabajo de retoque que estamos viendo lo tienen que subir en nuestra tercera clase, tarea 2. Ahí está, esta es nuestra segunda tarea. ¿Ya? La Fernanda, yo le voy a descargar la tarea y se la voy a considerar dentro de la tarea 1 porque está hasta las 11:53, está dentro del plazo, pero ahí para que esté, ojo, para que estén atentos ahí que no subir las tareas en el enlace equivocado, ¿ya? Bien, chiquillos, estamos llegando ya al final de nuestra asignatura. No sé si, bueno, dudas, preguntas, me imagino que quedan un poco así como impactados con tanta cosa, pero utilicen esta clase, es nuestra primera clase, siempre la primera clase de programa es como con harta información, utilícenla como apoyo para abrir su programa, para ordenarse primero, esto requiere mucha prueba, así que bueno, es un gran desafío si logran hacer esta primera tarea. Así que cualquier duda que tengan me pueden consultar, utilicen la clase también, utilicen el material de apoyo. Siempre la primera clase es compleja, así que no se asusten. Lo demás viene mucho más simple, ¿ya? No sé si alguien quiere comentar algo antes de salir de la clase. Profe, ahí sale el link para descargar Photoshop. ¿Cómo? Si sale el link para descargar Photoshop. No tenemos enlace para descargar Photoshop. No tenemos. No. Lo que yo les puedo recomendar es que, por ejemplo, en Google pueden colocar, aquí, por ejemplo, ahí pueden buscar. Lo que pasa es que yo tengo, por ejemplo, un programa, pero yo creo que ya no, ese programa es demasiado antiguo y ya no se puede echar a correr en el computador, como que dice que ya no es soportado por el sistema operativo. Entonces acá pueden poner Photoshop ahí, portable. Ahí puede ser descargar y buscar en algunos, mirar un poco ahí cómo poder descargarlo. Es un programa que en definitiva no se instala directo en el computador, sino que es como una carpeta que trae ya el icono instalado. Uno le hace doble clic y ya funciona, ¿ya? Trate de buscar ahí un enlace. No les puedo recomendar alguno porque justo el que yo tengo no les va a aceptar, ¿ya? Si alguien también tiene contacto con algún compañero, no sé si usted, Bruno, o Leslie, si pueden, en el foro ahí nos pueden comentar a alguien si les resultó, ahí denos el tip para que no funcione a todos. ¿Ya? Bien, chiquillos, eso, chiquillas, que estén muy bien, que tengan unas celebradas fiestas patrias, cuídense y pásenlo bien. Que estén muy bien. Igualmente, profe. Gracias, Chao, profe. buena tarde. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Cuídense, chao.